El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la ética para el desarrollo, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Premio Nacional 2013 de Cáritas y la AMIA a la solidaridad y la lucha por la responsabilidad social. ¿Cuáles son los héroes del género humano? Aquellas personas que están más allá del bien y del mal, que dejaron una huella imborrable. Al pueblo de Cuba, el primer... We waited a long time for freedom. Una de ellas, sin ninguna duda, es la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz. Una humilde monja que se fue a Calcuta y ayudó a muchísimos, dejando en ellos su propia vida. Es un héroe del género humano. Albert Schweitzer es un héroe del género humano. Médico prominente, tomó la decisión de irse a África a atender a aquellos de los que todos se alejan, los enfermos de lepra. Ninguna atención, ningún cuidado. Parias de la sociedad. Creó un leprosario en una de las áreas más pobres de África. Pero no es que mandó a otros médicos, a otros colegas a trabajar en el leprosario. Él se fue a dirigir el leprosario. Sus retratos están en todos lados. ¿Son ellos dos solamente? ¿O algunos más que se pueden agregar a esta lista? El voluntariado que ellos encarnan es una fuerza poderosa en la historia del género humano y en la actualidad. Al 5 le saca 2. Y queda... Claro, y antes yo sabía que mermábamos, ¿no? Bueno, se le merma. 5 menos 2, 3. Ajá. Las Naciones Unidas editó el primer informe mundial sobre el voluntariado. Los resultados son muy estimulantes para el género humano. Hay 140 millones de personas que hacen trabajo voluntario en forma sistemática. Muchos de ellos son jóvenes. Producen en su conjunto, en bienes y servicios, un producto bruto que los ubica como la 8ª economía del mundo. O sea, después de las 7 mayores economías del planeta, viene la fuerza del voluntariado. Es la 8ª economía del mundo. O sea, es un factor que pesa poderosamente en la realidad. Las grandes campañas de vacunación mundial no se podrían hacer sin voluntarios. Las grandes campañas de alfabetización no se podrían hacer sin voluntarios. Y muchísimas otras cosas. Por otra parte, como lo muestra el informe de las Naciones Unidas, el trabajo que producen los voluntarios es de una calidad superior, porque hay compromiso con los excluidos,
El acercamiento es desde la mayor genuinidad. No se están buscando honores, ni medallas, ni dinero, sino que se está tratando de ver cómo realmente se puede ayudar a otros. En tercer término, los voluntarios son cada vez más voluntarios que han pasado de la caridad, que es útil, a formas mucho más disparadoras de las posibilidades del prójimo, al empoderamiento. Los voluntarios de hoy trabajan tratando de que la comunidad se organice, se articule, genere sus propias fuerzas, tratando de que no hagan más falta en el futuro. En cuarto lugar, la experiencia de hacer trabajo voluntario, además de ayudar al otro, al excluido, al pobre, al desfavorecido, en primer lugar ayuda al que la practica. El valor educativo que tiene el trabajo voluntario es inigualable como vivencia transformadora de aquellos que lo llevan adelante. Algunos ejemplos. En América Latina se ha creado una ONG voluntaria que se llama Un Techo. Nació en Chile, fue inspirada por un sacerdote jesuita y tiene un objetivo muy preciso. Va a los lugares de pobreza extrema, donde la gente vive en chozas miserables, sobre el barro, sobre la basura. Hay 120 millones de latinoamericanos viviendo en esa situación. Y en 2 días construyen una vivienda digna, pequeña, de 40 metros cuadrados aproximadamente, pero que tiene ventanas, que tiene un piso de madera, que está sobre pilotes que la ponen por encima de los pantanos y de las basuras y demás. Un lugar digno y que cuando llueve no se cae, como sucede con las villas miserias y las favelas y los ranchos en toda América Latina, sino tiene un techo como el que tenemos todos. ¿Y saben cuántos son los chicos de Un Techo? Son todos jóvenes, la inmensa mayoría jóvenes universitarios, muchos de familias de buena posición. Son actualmente 400.000 en América Latina. La convocatoria en 2 días, cambiar la vida de la gente, es una convocatoria de un poder único. No lo hacen al viejo estilo, no vienen a decirle a la familia, no. Lo hacen al nuevo estilo, el que corresponde. Se reúnen con la comunidad pobre, planifican junto con ella lo que se va a hacer, determinan en qué viviendas van a ser reemplazadas por las viviendas dignas y le enseñan a la familia a construir junto con ellos. Y lo construyen en su conjunto. Los resultados han sido fantásticos. Muchos de los pobladores pobres que construyeron con Un Techo se voluntarizaron para construir otras viviendas en la misma comunidad a posteriori. El voluntariado es un virus bendito que transforma totalmente la vida de la gente. Israel es el líder mundial en trabajo voluntario. Se enseña en el kinder, se enseña en la escuela primaria, se enseña en la escuela secundaria. Se pone en práctica el proyecto bíblico
el proyecto de Moisés y de Jesús de Nazaret, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Los voluntarios producen en Israel el 13% del Producto Bruto Nacional. Los voluntarios producen en los Estados Unidos del 5 al 10% del Producto Bruto Nacional de los Estados Unidos. Los voluntarios producen en América Latina con dificultades porque no han sido valorizados por la sociedad, porque los ha dejado en lugar marginal, porque la educación no ha incorporado la educación voluntaria de manera sistemática, cerca del 3% del Producto Bruto Nacional. Pero es muchísimo. Lo producen con ese compromiso de servicio único. Lo producen cada vez más empoderando a la comunidad. Y es una vivencia educativa que nadie puede dar, que complementa toda formación en valores éticos que se pueda intentar dar en el sistema educativo. Yo digo siempre que los voluntarios en América Latina son los voluntarios a pesar de, porque nadie los ayuda mayormente y sin embargo tienen logros muy importantes. Cáritas, la gran organización de la Iglesia Católica. En la crisis del 2002, con 58% de pobres, Cáritas ayudó, se calcula, a 3 millones de argentinos que en muchos casos no tenían para comer. ¿Pero cómo los ayudó? En base a 150.000 voluntarios. La AMIA, institución insignia del país, que fue destruida completa hasta el último ladrillo, asesinados sus trabajadores por el atentado infame y asesino. Es hoy una de las mayores instituciones voluntarias del país. Lo era antes del atentado y lo es hoy. Tiene el principal centro de generación de trabajo para jóvenes excluidos de todo el país. El voluntariado puede tener momentos estelares, momentos muy cortos en donde los seres humanos deciden qué es lo que hacen a riesgo de sus vidas y allí la chispa del voluntariado se enciende en ese momento. Comenzamos, José, con la masacre que ha cobrado la vida de 20 niños y 7 adultos, incluyendo la del pistolero en una escuela primaria del poblado de Newtown, en el estado de Connecticut, a 60 millas noreste de la ciudad de Nueva York. Y esto tiene conmocionado al país entero, incluyendo al propio presidente Barack Obama, quien habló a la nación visiblemente afectado, decretando 4 días de duelo nacional. Beautiful little kids between the ages of 5 and 10 years old. So our hearts are broken today. El demonio llegó hasta aquí, hasta esta pequeña y rural comunidad de Newtown. Él dice que la prioridad ahora es devolverle los cuerpecitos de estos niños a sus padres lo antes posible. Según las autoridades, el principal sospechoso es Aram Lanza, un hombre de 20 años que irrumpió armado en el plantel donde su propia madre era maestra. Fue lo que sucedió cuando la masacre de Newcomb, hace muy poco, cuando un asesino ingresó en una escuela de clase media en los Estados Unidos, en la localidad de Newcomb. El asesino entró y tenía una ametralladora último modelo con una carga de cartuchos que le permitían disparar y disparar sin tener que cambiar el cargador.
empezó a atacar, a asesinar a los chicos de 5 y 6 años de edad del jardín de infantes, a masacrarlos. De inmediato hubo 2 voluntarios que perdieron su vida, la directora del jardín y una maestra que era la asistente psicológica del jardín. Se pusieron delante de los chicos. Sabían que las iba a acribillar a balazos, pero esos segundos que ellas ganaron eran los segundos que iban a permitir que llegara el auxilio y que menos chicos fueran asesinados que los 26 que fueron asesinados por el asesino. Los voluntarios funcionan en momentos límites. Un chofer de un bus en China iba manejando el bus hace muy poco tiempo por la carretera y saltó un hierro de la carretera. Se desprendió un hierro de la carretera y le dio en el plexo. Estaba casi muerto. Siguió manejando el bus, lo llevó a un lugar donde, una banquina donde pudiera estacionarlo, abrió las puertas para que salieran todos los pasajeros y se murió, simplemente. Es un héroe nacional, actualmente en China. El voluntariado está allí en su expresión extrema. Está en su expresión cotidiana permanentemente. En América Latina los bomberos son casi todos voluntarios. ¿Saben cuando se le pregunta a la gente en América Latina, en las encuestas de opinión, sobre cuál es el grupo en que más confían de todos, de toda la sociedad? Desconfían profundamente de los bancos. Desconfían profundamente de las empresas irresponsables, obviamente. Tienen alta desconfianza hacia el tipo de líderes políticos tradicionales que ha tenido América Latina. El número 1 en la lista de credibilidad y de confianza en el Latin Barómetro, que es una encuesta que se hace regularmente en muchísimos países de América Latina, son los bomberos. El grupo en el que más confía la población. Le sigue de inmediato los sacerdotes. ¿Y por qué los bomberos? ¿Por qué los bomberos? Es un trabajo muy modesto, invisible. La opinión pública, la población percibe que en los bomberos están todos los rasgos que está buscando cuando tiene esa demanda fenomenal que hay en todo el continente y en el mundo por ética. El ideal de ayudar al prójimo, de ayudarlo de inmediato, de hacerlo en forma totalmente desinteresada, no aparece nunca en los diarios. Los frívolos aparecen cada rato en los diarios. Toda esta industria de la frivolidad que crea héroes de la absoluta superficialidad a través de ciertos programas de televisión y de ciertas operaciones de marketing, aparecen en los diarios. ¿Cuándo aparecen los bomberos que están salvando permanentemente vidas humanas? ¿Cuántos bomberos perecieron cuando el atentado asesino de las 2 torres gemelas en la ciudad de Nueva York? Muchos perecieron directamente, salvando vidas en el momento culminante, el atentado que mató a 3.000 personas. Y otros quedaron enfermos para toda la vida, con sus pulmones absolutamente afectados por haber estado en el centro de los acontecimientos. Los ciudadanos saben que ellos encarnan estos valores éticos del voluntariado. Cuento más, una noticia formidable, 2 buenas noticias formidables. Una que en las encuestas
en los Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en las encuestas a jóvenes, más del 70% de los jóvenes quieren voluntarizarse. Y explican de que quieren servir a la comunidad, que quieren servir al otro, y están ansiosos de encontrar vías. Por eso Un Techo tuvo 400.000 voluntarios. Por eso hay instituciones acá en la Argentina como Nuestros Hijos, una institución que solo trabaja con niños de la calle y que los rescata. 99% de rescate y redención de los niños de la calle, voluntarios. Un ejército de voluntarios ayudando a la institución y muchas otras de carácter semejante. Son voluntarios los que ayudan a Margarita Barrientos con sus comedores que dan de comer a 3.000 personas por día, excluidas de la sociedad en Villa Los Piletones. La segunda buena noticia. ¿Es un sacrificio ser voluntario? ¿Quién dijo que era un sacrificio? La Universidad de Chicago hizo un estudio muy interesante. ¿Qué ocupaciones hacen más felices a los seres humanos? Las 4 primeras, las ocupaciones que hacen más felices a la gente. Una son los sacerdotes. Segundo vienen los maestros. Los maestros ganan muy poco en todos lados. Pero ser maestro, ver que las semillas que se siembran van emergiendo, cuando se hace con pasión y compromiso, como lo hacen todos los maestros argentinos, eso es felicidad. Tercero, los fisiatras. Porque los fisiatras ayudan a alguien que tiene dolor en el momento, logran resultados, ven los resultados. Cuarto, los escritores. Ese género único. Los escritores pueden ser muy mal pagados, desconocidos. Lo están compartiendo, están tratando de entregar masivamente aquello de lo que son portadores. Estas 4 profesiones tienen en común que son mal pagadas en nuestra sociedad. Son los que sienten esto que anima al voluntariado en el planeta. Jesús de Nazaret decía que según tratemos al más pobre de nuestros semejantes, se definirá si iremos al infierno o si iremos al cielo. Nos quería decir aquellos que se ocupan del más pobre de nuestros semejantes, como se ocupó Albert Schweitzer, como se ocupó la Madre Teresa de Calcuta, como se ocupa Caritas, la AMIA, las organizaciones que ayudan a las políticas públicas, que son las que tienen que resolver los problemas estructurales de la pobreza y de la educación y de la salud. Todos aquellos que se están ocupando de los más humildes de nuestros semejantes tienen de inmediato la compensación mayor, la de la felicidad interna. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad.